Pero antes de empezar a explicar qué es el costo de reemplazo, quisiera ver, quisiera que viéramos pues todo el contexto, hacer un repaso pues, muy, muy rápido de dónde se ubica ese método dentro de todos los demás métodos que existen. Recordemos que los servicios ecosistémicos son un nuevo concepto que reemplaza el concepto de recursos naturales. Es un concepto más sofisticado que involucra la vida como tal, los ecosistemas, y también el elemento de que los ecosistemas nos brindan cosas a nosotros, o sea, nos brindan servicios. También hay un concepto mucho más nuevo que se llama contribuciones de naturaleza a las personas. Sin embargo, aunque es mejor ese concepto, es más evolucionado que el servicio ecosistémicos. Servicio ecosistémicos es el que se utiliza, el más generalizado en todo lo que es la valoración de la naturaleza como tal. Entonces, por eso es que estamos trabajando métodos de valoración de servicios ecosistémicos. Ahora, ¿cuáles son esos métodos de valoración? Recordemos que los servicios ecosistémicos se categorizan en servicios de aprovisionamiento, de apoyo, regulación y culturales. Y dependiendo de el servicio ecosistémico, pues asimismo se puede orientar qué método es el mejor para poder valorar esos servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, o sea, los que tienen que ver con el suministro de agua, por ejemplo, suministro de minerales, suministro de combustible o de alimentos, esos servicios ecosistémicos se valoran con unos métodos de valoración que se llaman métodos con valor de mercado. ¿Por qué? Porque los servicios ecosistémicos de abastecimiento por lo general están en un mercado. Por ejemplo, el combustible, hay un mercado de combustible, ¿cierto? Hay un mercado de alimentos, hay un mercado de materias primas, hay un mercado de agua y de servicios de agua. Entonces, estos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento se pueden valorar con métodos de valor de mercado. Los otros servicios ecosistémicos de apoyo, regulación y culturales, no hay mercados para ellos y por lo tanto hay que construir el mercado a través de metodologías de creación de mercados hipotéticos y eh, estos, estos métodos de valoración se conocen como, por ejemplo, como el precio hedónico, costos de viaje, valor contingente, modelos de elección, transferencia de beneficios, costo social, que son los métodos que no tienen valor de mercado. Se utilizan más que todo para qué? Para valorar esos servicios ecosistémicos de apoyo, regulación y culturales. Hoy vamos a ver un servicio ecosistémico con valor de mercado, uno de los que más se utiliza en el mundo actualmente, que se llama costo de reemplazo. Costo de reemplazo. Entonces vamos a ver qué es ese costo de reemplazo. Luego de eso, en las próximas clases vamos a ver qué es costo editado, precio de mercado, y luego vamos a ver los servicios ecosistémicos, los métodos de evaluación de servicios ecosistémicos sin valor de mercado. Entonces los de costos de mercado son muy sencillos de verdad para aplicar. Cuando se tienen los valores de mercado, costearlo es muy fácil, porque prácticamente el costo ya está ahí, ¿ya? El costo está ahí en el mercado. Lo difícil es cuando no hay mercado. O sea, hoy vamos a empezar por lo más fácil y por el más conocido. El costo de reemplazo es el método de valoración de servicio ecosistémico más conocido y el más fácil. Y entre otras cosas es el menos recomendable, ¿ya? De entrada digo que ojalá nunca lo utilicemos, pero es el más utilizado. Ya voy a explicar por qué ojalá nunca lo utilicemos, nunca tengamos la necesidad de utilizarlo. Bueno,
Vamos a empezar entonces con la parte conceptual del costo de reemplazo. Lo podemos definir como un método basado en valores de mercado, como ya lo dijimos, que busca reparar o remediar los daños ocasionados en el ambiente para que éste vuelva a brindar los servicios ecosistémicos impactados. Y aquí es donde quiero hacer énfasis de por qué, aunque es el más utilizado en el mundo, ¿por qué es el menos recomendado? Porque es el menos recomendado porque quiere decir que los daños ya están hechos, ¿ya? Y el método lo que hace o lo que pretende es que ya hay un daño ambiental, entonces se va a costear el proyecto para reparar el daño ambiental. Pero aquí hay un problema grave y es que los daños ambientales, la mayoría de las veces, no tienen reparación. La mayoría de las veces los daños ambientales eh, tienen, perdón, cuadro esto aquí, la mayoría de las veces los daños ambientales tienen daños irreversibles que se conocen en la naturaleza. O sea, por más que queramos reparar el ecosistema, eso no va a volver a quedar como estaba antes. De pronto se puede intentar colocarlo en las condiciones iniciales, pero jamás va a quedar como era antes. Y la mayoría de las veces no logra quedar ni siquiera en condiciones cercanas a como estaba originalmente. Por ejemplo, piensen ustedes en que se contamine o se tale un bosque, tantas hectáreas, y en ese bosque, por ejemplo, había una especie de mono, de mico. Había un mico y era la única especie que había en ese territorio. Entonces se talan los árboles y los micos se extinguen. Por más dinero que se invierta en recuperar el bosque, en recuperar los árboles, podría incluso recuperar los mismos tipos de árboles y esperar bastante tiempo, 20, 30 años para que los árboles crezcan y todo. Aún así, con toda esa espera, jamás eso volvería a traer la especie que se perdió, porque ya la especie está extinguida, pues por eso recibe ese nombre, se extingue, o sea, se borra sobre la Tierra y nunca más se puede recuperar. Al menos la ciencia todavía no ha logrado recuperar especies que ya están perdidas. Eso solamente ocurre en la ficción, ¿no? En películas como por ejemplo Jurassic Park, que a través de un fósil extraen el ADN de unos dinosaurios y generan dinosaurios nuevos. Eso solamente ocurre en la ciencia ficción, pero en la ciencia real eso todavía no es posible. No estamos ni medio cerca de poder hacer eso. Entonces, eso es un daño irreversible. Por lo tanto, confiar en este método es pensar que podemos reparar los daños en el medio ambiente. Y eso no es así. Por eso es el menos recomendado. Lo que hay que hacer es evitar que el daño ocurra. ¿Ya? Hacer todo lo posible para evitar que el daño ocurra. Y para esto hay un método que lo vamos a ver dentro de 8 días que se llama costo evitado. Este es el costo de reemplazo, no recomendado, pero es el que más se usa. Y vamos dentro de 8 días a ver otro método que se llama costo evitado, que ese es el que deberíamos de utilizar la mayoría de las empresas y seres humanos cuando se va a hacer un proyecto, ¿no? O sea, no pensar en los costos para arreglar las cosas dañadas que ya tienen daño irreversible, sino en costear proyectos que eviten el daño ambiental, ¿ya? Valorar los servicios ecosistémicos que se pueden perder antes de que se pierdan. ¿Para qué? Pues para evitar que se pierdan. Entonces, es mejor el método de costo evitado que vamos a ver en la próxima clase.
Por ahora quedémonos en este método y veamos cómo es que funciona. Bueno, este método tiene una metodología, o sea, a su vez el método tiene una metodología, son unos pasos a seguir para poderse desarrollar. ¿Cuáles son esos pasos? Lo primero, caracterizar el problema. Caracterizar, ¿qué quiere decir? Describir detalladamente los diferentes elementos que tiene el problema y contextualizarlo muy bien. Entonces, si de pronto se está contaminando una cuenca o, un cuerpo de agua, por ejemplo, pues se tiene que determinar muy bien qué proceso productivo está contaminando el, la fuente de agua, eh, cuáles son los impactos ambientales que se están generando ahí, en qué cantidades, en qué proporciones, ¿ya? Y cuáles son los diferentes actores sociales que están involucrados en ese problema de, de contaminación o de daño ambiental. No solamente se involucran los ecosistemas en la caracterización del problema, sino que en la caracterización del problema también se tienen que agregar las comunidades afectadas. O sea que no solamente vamos a decir, el río se contaminó, sino que tenemos que decir también, aquí había una población que antes tomaba agua del río o pescaba y ahorita ya no puede pescar, ya no puede tomar agua del río. Eso hace parte de caracterizar el problema. Segundo, determinar muy bien los ecosistemas impactados. Por lo general, porque la naturaleza está interconectada y los ecosistemas coexisten unos con otros, a veces se impactan varios ecosistemas a la vez. O sea, los daños son tan graves que a veces se impactan varios ecosistemas a la vez. A veces se impacta uno, pero entonces hay que delimitar muy bien cuáles son los ecosistemas y también caracterizar ese ecosistema. Entonces, ese ecosistema, ¿qué es? ¿En qué consiste? Que es un ecosistema de aguas. Es un ecosistema que se llama Río Pance, que va desde estas coordenadas geográficas, ¿ya? Geográficamente tiene que delimitar muy bien el territorio y describir el, el ecosistema. Entonces, que mide tanto, tiene tanto caudal de agua, si se tienen datos estadísticos, poder decir estadísticamente este cuerpo de agua ha tenido este caudal, recibe tanta agua de fuentes de lluvia y recibe tanta agua del nacimiento o es alimentado por el río tal en caso de que sea una vertiente. Entonces, se tiene que describir muy bien ese ecosistema impactado, con todos los elementos que tiene, ¿no? Por ejemplo, si es un río, entonces se tendría que decir cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en el río, cuáles son, si hay pesca, entonces qué peces son los que por lo general los pescadores pescan ahí, cuál es la longitud del río, bueno, todas esas características muy, muy importantes. Bueno, otro paso para esta metodología es evaluar los servicios ecosistémicos impactados. Recordemos que en el enfoque de servicios ecosistémicos son los servicios que prestan los ecosistemas. Entonces, primero uno describe el ecosistema, en qué consiste el ecosistema, y luego sí dice, cuáles son las afectaciones, pero no las afectaciones directamente al ecosistema, sino las afectaciones en los servicios que el ecosistema presta. ¿Para qué? Pues para poder valorar esos servicios, porque en última lo que se valora son los servicios, ¿ya? Los servicios ecosistémicos. Entonces hay que valorar en cierta forma, saber muy bien cuál es el servicio ecosistémico que se está afectando ahí. Por ejemplo, si se está afectando el ecosistema de río, que estábamos hablando ahorita, podríamos decir, los servicios ecosistémicos que presta el río, pues tiene muchos, ¿cierto? Pero entonces podría decir, se está
eh, contaminando el río y por lo tanto el servicio ecosistémico que presta el río de suministrar agua para la alimentación de la población X se está viendo afectada. Pero mire que ese es un servicio ecosistémico nomás. Podrían ser más, ¿no? Podría decir, no, se está eh, afectando el servicio ecosistémico de proveer alimento tipo pesca o para desarrollar la actividad económica de la pesca. Se está afectando el servicio ecosistémico para aprovisionamiento de agua para riego de cultivos. Entonces, ¿sí ven? Un río tiene infinidad de servicios ecosistémicos impactados. Por lo tanto, cuando se hace la valoración, pues se tendría que valorar varios servicios ecosistémicos impactados ahí para poderlos recuperar. ¿Cómo recuperar la pesca en el río? ¿Cómo recuperar que el río pueda seguir sirviendo para el riego? ¿Cómo recuperar para que el río quede sirviendo para que la gente tome agua de ahí y pueda alimentarse y pueda utilizar el agua para los alimentos o se pueda bañar otra vez en el río? Entonces, eso se tiene que discriminar muy bien. A veces los ecosistemas son tan complejos y prestan varios servicios ecosistémicos que a su vez son muy difíciles de valorar, que finalmente se decide valorar uno nomás, ¿ya? Ese es otro problema que se tiene en la valoración de la naturaleza, que el ser humano tiene recursos limitados para hacer estos análisis y las empresas también. Entonces, no puede hacer todos los estudios porque le saldría costosísimo, porque las empresas siempre buscan es el beneficio personal, entonces no van a invertir millones de dólares haciendo estudios, sino que dicen, no, pues entonces hagamos el estudio más económico. Eso no es lo ideal, pero es un problema que tiene el método, ¿no? Bueno, otro paso de la metodología de este método de costo de reemplazo es que después de determinar muy bien los servicios ecosistémicos que están impactados, entonces se tiene que, ahí sí, calcular los costos para reparar o remediar los ecosistemas para que estos ecosistemas sigan prestando los servicios ecosistémicos que prestaban. Con la limitante, como dije ahorita, que nunca se va a reparar o a remediar totalmente un daño ambiental porque eso tiene daños irreversibles. Entonces, calcular cuánto podría ser, a cuánto podría ascender, dejar el ecosistema en condiciones las mejores posibles para que pueda seguir brindando el servicio ecosistémico impactado. Entonces, digamos que en el ejemplo del río que estamos hablando, se seleccionó el servicio ecosistémico de aprovisionamiento de agua para regar cultivos. Entonces, ¿cómo dejar al río en condiciones óptimas para que pueda prestar ese servicio de aprovisionamiento de agua para regar cultivos? ¿Cuánto vale eso? Entonces, ahí es donde se tiene que hacer todo un estudio para determinar cuánto vale el proyecto. Estos proyectos, valga decirlo aquí, son proyectos ingenieriles, casi siempre de ingeniería ambiental, que requiere un equipo de personas interdisciplinarias de varias áreas. Entonces requiere ingenieros ambientales, requiere biólogos, a veces químicos, físicos, contadores, pues para que puedan costear todo eso. O sea, son equipos interdisciplinarios. No es que el contador vaya allá a hacer cosas que no sabe hacer. O sea, el contador no podría, por ejemplo, eh, determinar él solo cuánto cuesta la recuperación del río para que el río, la calidad del agua del río tenga otra vez los niveles físico-químicos necesarios para, por ejemplo, poder regar con esa agua los cultivos.
El contador no es experto en eso, ¿cierto? Entonces tendría que contratar, o la empresa tendría que contratar, ya sea una empresa aparte o una oficina de esa empresa que se encargue de hacer ese tipo de mediciones. Y ese equipo de personas son las que van a decir, vea, se necesita hacer este proyecto, ¿ya? Y ahí sí el contador, después de determinar las diferentes tareas y los tiempos que se va a demorar ese proyecto, el contador sí puede valorar el proyecto, ¿ya? Le puede sacar el costo al proyecto, eso sí lo puede hacer el contador. Y es más, el contador es el que tiene que hacer eso, ¿no? Pero determinar las acciones que se van a hacer para generar el proyecto de ingeniería, pues lo tienen que hacer ingenieros y personas que trabajen directamente en la parte ambiental, como los químicos, los biólogos, etcétera, geólogos a veces. Entonces, el mensaje de aquí es que se tiene que trabajar con grupos interdisciplinarios. El contador solito no va a poder hacer este tipo de cálculos. Ahora, cuando se trate de costos de reemplazo, pues se tienen que hallar varias alternativas, porque los ecosistemas no se pueden reparar todos 100%. Entonces lo que hay es alternativas para reparar. Entonces puede haber la opción 1, dice que este río se puede recuperar para la pesca. La opción 2 dice que este río, además de recuperarla para la pesca, el agua se puede tomar para los seres humanos. La opción 3 dice que el agua no se va a poder seguir tomando para los seres humanos, pero se puede recuperar para la pesca y se puede recuperar para poder regar cultivos con esa agua. ¿Ya? Entonces van a haber diferentes opciones y diferentes costos de esas opciones. Entonces, dependiendo de esa mezcla entre costo-beneficios prestados de cada una de las opciones, se tiene que escoger la mejor opción. Ojo, la mejor opción no es la de menor costo. La mejor opción es la que pueda lograr más al menor costo, o sea, la más eficiente. Eso es lo que las empresas deben de tener en cuenta cuando escogen cuál opción hay que tener en cuenta, no la menor costo, porque la menor costo puede decir, sí, recuperemos este río, pero a medias. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer más con menos. Entonces, ¿cuál es la opción más óptima para, para seleccionar? Bueno, hay que tener en cuenta que estos proyectos tienen unas características muy precisas y fundamentales basados en literatura científica. Aquí abajo he colocado la fuente de esa literatura en donde dicen cuáles son las características que tiene que tener un proyecto de costo de reemplazo. Entonces, la primera característica es que el sistema manufacturado de reemplazo, o sea, el proyecto ingenieril, debe sustituir al servicio ambiental reemplazado con características de calidad y magnitud similares. O sea, no iguales, porque es imposible, pero sí similares a las originales. ¿Ya? O sea, ese proyecto tiene que reemplazar, lo llama costo de reemplazo, tiene que reemplazar el servicio ecosistémico que se perdió. ¿Ya? Con unas características de calidad y magnitudes similares. O sea, no quiere decir, vamos a recuperar la pesca en el río, pero se va a recuperar en un 50%. No, porque es muy poquito la recuperación, ¿cierto? Entonces se tiene que decir, no, vamos a recuperar al menos, si no, no es un 100%, digamos que no se pueda lograr 100%, decir al menos, vamos a recuperarlo en un 80, en un 90%. Eso ya es algo similar, una magnitud similar. Y que la calidad del agua pues sea óptima para los peces, ¿no? Que es que vamos a recuperar la pesca, pero solamente de ciertas especies que sean resistentes a estos contaminantes y el ser humano no los puede consumir. No, pues entonces eso no sirve, ¿cierto? Tiene que recuperarse la pesca en gran cantidad
de peces de variedad similares a las originales. Ah, que de pronto no se pueden recuperar todas las especies de peces que antes se pescaban ahí, porque los daños son irreversibles, pero sí al menos decir, vamos a recuperar el 80% de las especies. Ah, eso ya se acerca a lo similar, al original. Entonces, esa es la primera característica, que los proyectos tienen que apuntarle a hacer alcances eh, que le apunten a lograr, al menos en una forma aceptable, los niveles de calidad en que estaban los ecosistemas antes. La segunda característica, el sistema manufacturado, o sea, el proyecto ingenieril, ingeniería ambiental, cuyo costo de producción se interpreta como el costo de reemplazo, debe ser la alternativa de menor costo. Pero ojo, teniendo en cuenta la primera opción. O sea, la alternativa de menor costo, pero siempre y cuando logre estas características de acá arriba, ¿no? O sea, que logre los objetivos, no la de menor costo y que no logre recuperar lo que inicialmente se quería. Entonces, estos dos elementos son importantísimos tenerlo en cuenta. Y tercero, debe existir la necesidad real de construir el sistema ingenieril o manufacturado ante la ausencia del servicio ambiental en cuestión. Este tercer punto, aunque está sustentado teóricamente, yo creo que es ya mi apreciación personal, creo que sobra porque no hay ningún servicio ecosistémico que se pierda y que no haya la necesidad de poderlo restaurar de otra vez, porque la naturaleza es esencial para todo. O sea, siempre va a haber una necesidad real de poder recuperar lo que se perdió y remediar lo que se dañó. Entonces, este punto es como obvio, pero lo coloco ahí porque está en la literatura y no lo quiero dejar pues a un lado, pero pues, creo que es hora de decirlo, pero pues, de todas maneras está ahí. Bueno, ya para ir concretando, hablemos un poco del proyecto de remediación y reparación. O sea, ¿cuáles son los pasos que se tienen que tener en cuenta para hacer estos proyectos de remediación o reparación? Mire que aquí coloco remediación y reparación, porque son las dos cosas que se hacen con proyectos ingenieriles ambientales. O sea, remediación quiere decir que hay un daño ambiental y lo que se trata es, por ejemplo, si hay algo que está contaminado, se descontamina. O sea, la remediación va más que todo orientado a esa parte como de limpieza de los sitios contaminados. Y la reparación es recuperar en términos de magnitud, de calidad y de cantidad los ecosistemas. Entonces, hay un bosque que fue deforestado. Entonces vamos a volver a plantar árboles ahí para reparar el bosque. ¿Listo? Pero es que además de, de que el bosque fue talado, también el suelo está contaminado. Entonces ahí hay que remediar el suelo para que vuelva otra vez a dejarla en condiciones para que pueda crecer capa vegetal. Los pasos a seguir para un proyecto ingenieril ambiental básicamente son los siguientes. Primero hay que establecer una línea base. La línea base en un proyecto ambiental quiere decir determinar cuál es ese ideal que se quiere llegar. Y ese ideal tiene que ser el que tenía inicialmente en algún momento histórico del ecosistema. O sea, no se puede decir, no es que queremos llegar a las condiciones que hay por allá en la selva del Congo, estando nosotros aquí en Colombia. No, o sea, se tiene que establecer la línea base, pero el que tenía ese ecosistema en el mismo lugar, ¿no? Mejor dicho, de ese sistema, no de otro ecosistema. Esa es la línea base. Poder llegar a las condiciones físico-químicas y biológicas en que estaba
ese ecosistema en un momento histórico determinado. Ese momento histórico, pues lo tienen que determinar los expertos. A veces es muy difícil determinarlo porque no hay datos históricos del ecosistema. Entonces, si no hay mediciones anteriores de ese ecosistema dañado, ¿cómo establecer la línea base? Entonces se tiene que hacer otros métodos científicos, sí, pero aproximados y no exactos como los de mediciones directas. Luego, evaluar los impactos ambientales. O sea, después de determinar cómo estaba el lugar, entonces hay que ver qué se dañó, cuáles fueron esos impactos que se generaron. Luego, establecer las obras ingenieriles a realizar. O sea, qué es lo que se tiene que hacer para recuperar o reparar o remediar esos ecosistemas. Y obviamente, después de tener claro las obras que se van a hacer, ahí sí costearlas a valores de mercado. Dentro de esos costos se tiene que incluir todos los costos de la obra, no solamente los costos de ejecución de la obra, sino también los costos de operación y mantenimiento después de hacer la obra, porque hay proyectos que requieren, después de hacerlos, requieren un mantenimiento. Por ejemplo, la recuperación de un río, eso no es que lleguen y draguen el río, ¿cierto? Dragar es sacar la basura con unas grúas, con una maquinaria. Ah, se saca la basura del río y listo, ahí ya se recupera. No, eso es un proceso que dura años. Entonces, en ese proceso se tiene que hacer operación, o sea, labores de limpieza y de mantenimiento para que esa obra no se deteriore. Entonces, eso se tiene que costear también, no solamente la obra en sí misma, sino también, podemos decir, su administración hasta lograr el objetivo, que puede durar varios años. Se tiene que costear los estudios previos. Toda obra de remediación y reparación tiene que tener unos estudios ambientales antes de hacer la obra, ¿ya? Y esos estudios por lo general son costosos. Se tiene que tener en cuenta, como toda obra de ingeniería, la mano de obra, el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. Pero también otros costos como pólizas, permisos, licencias ambientales, etc. O sea, todos esos costos hay que tenerlos en cuenta para hacer el proyecto, para costearlo bien, ¿no? Y finalmente, buscar las alternativas más económicas sin generar nuevos riesgos ambientales. O sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, a veces la cura es más mala que la misma enfermedad. En algunos de estos casos que se quiere remediar las cosas. Por ejemplo, por ahí vi un proyecto de remediación de un lugar que había sido contaminado porque se regó petróleo, ¿cierto? En parte de la selva, en una parte de un bosque, se regó petróleo. Entonces, ¿la propuesta cuál era? Era raspar la capa superficial que había sido, que está llena de petróleo, y colocar ahí hagan de cuenta como cuando colocan esa grama en las canchas de fútbol, que es como una grama que viene en cuadritos, un pasto que viene en cuadritos, y colocarlo ahí. Entonces, ese era el proyecto de remediación. Pero entonces ese proyecto de remediación es muy superficial, no es ineficiente, y a la final va a salir más costoso, porque en realidad no está remediando nada, ¿no? Está colocando solamente como un tapete, pero por debajo la contaminación que se hizo con ese petróleo, que fue absorbida por el suelo y de pronto llegó a fuentes hídricas subterráneas, eso no está limpiando. Entonces, esa alternativa, por ejemplo, sería más costosa, ¿no? Y generaría
otros riesgos, porque qué tal que eso se recupere superficialmente, pero por debajo está contaminado y luego con el tiempo la gente se olvide y construyan ahí viviendas, como ha ocurrido, ¿no? En Estados Unidos ocurrió eso, eh, en el condado de Warren, con una población que reubicaron encima de unos antiguos sumideros, unos antiguos basureros. Era una población afrodescendiente en Estados Unidos y de ahí, de ese caso, nace todo lo que se conoce hoy en día como justicia ambiental. O sea, ellos se comenzaron a... Racismo ambiental se llama eso también. O sea, se comenzaron a pronunciar sobre, bueno, ¿y por qué? Porque nosotros somos negros, entonces nos ubican en los lugares más contaminados. Y había una urbanización ahí y hubo niños que se enfermaron y se murieron porque el suelo estaba contaminado. El suelo donde vivían los niños estaba contaminado. Entonces, esa solución a medias no fue una solución. Fue a una obra ingenieril que costó plata, ¿cierto? Porque las casas costaron plata, pero generaron otros riesgos muchos más graves. Entonces, eso hay que tenerlo presente siempre que se busque la solución más económica. La solución más económica no es la que cuesta menos, no, es la que logre más con menos dinero, ¿ya? O sea, la más eficiente. Bueno, y finalmente, estimados amigos, cuando tenemos varias alternativas con costos, ¿cómo podemos determinar la más eficiente? ¿Cómo podemos escoger cuál alternativa es la mejor después de tenerlas costeadas? Bueno, hay varias metodologías que vamos a tratar más adelante aquí en este curso, porque también esas metodologías de seleccionar la mejor opción no solamente se utiliza para el costo de reemplazo, sino para otros métodos de valoración. Siempre van a haber en los métodos de valoración varias alternativas. Entonces, ¿cómo seleccionar la mejor alternativa? Se puede seleccionar a través de al menos tres métodos. La primera, a través de procesos de optimización basados en cálculo diferencial. Estos procesos de optimización son procesos matemáticos en donde podemos utilizar ciertas herramientas software que ya ahorita les digo cuáles podrían ser. También se puede utilizar unos métodos de análisis que se llaman costo-beneficio, que tampoco es muy recomendado porque casi siempre los beneficios económicos de estos proyectos de infraestructura que tratan de remediar, casi siempre esos beneficios, esos beneficios económicos que podrían salir ahí, casi siempre son muy atractivos y desde el punto de vista financiero, pues siempre pasan la prueba. Bueno, no siempre, casi siempre pasan las pruebas, entonces, pero por lo general, muchas veces se utiliza este método de costo-beneficio. Yo personalmente, junto con otros autores, se critica mucho este costo-beneficio porque predomina el beneficio económico frente a la solución misma. Y finalmente hay un método para seleccionar la opción más óptima que se llama análisis multicriterio, que también vamos a hacer todo lo posible por desarrollarlo aquí en el curso. Eso análisis multicriterio, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica? Y cuáles son herramientas de pronto software que nos podrían servir para hacer este análisis multicriterio. Valga decir que el análisis multicriterio es una alternativa nueva que está ahorita muy en boga. Muchos ambientalistas e incluso instituciones, ONGs que trabajan en esos temas de impacto ambiental están aplicando análisis multicriterio para poder llegar a acuerdos entre los que contaminan y los que sufren la contaminación.
O sea, el análisis multicriterio sirve para negociar la solución, porque la solución a los impactos ambientales, casi siempre cuando hay una comunidad afectada, está inmersa en algo que se conoce como casos de injusticia ambiental. Y porque son casos de injusticia, entonces esos casos de injusticia se tienen que solucionar a través de acuerdos con la comunidad. Y para llegar a esos acuerdos, entonces, se utiliza el análisis multicriterio. Es una metodología muy, muy importante que vamos a desarrollar en el curso. Y por último, muy importante, si nuestra solución se basa, la escogencia de la solución, de varias soluciones costeadas, se basa en el cálculo diferencial, o sea, en seleccionar la mejor opción, la más óptima desde el punto de vista de, del, del costo como tal. Entonces, para eso hay varios sistemas que podemos utilizar, varias herramientas software que podemos utilizar. La más usada es, para sacar problemas de optimización, es el solver de Excel, de Microsoft Excel. Esta herramienta se utiliza. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de optimización de costos ambientales desarrollados en Solver. Pero ese Solver o esas herramientas de cálculo diferencial tienen alternativas. O sea, Solver no es lo único que se utiliza, es lo más utilizado, pero hay otras. Hay otra que es mucho más compleja, mucho más, tiene un alcance más amplio porque Solver de Microsoft eh, funciona muy bien con fórmulas lineales, pero cuando el modelo no es lineal, o sea, cuando tiene muchas variables y variables, eh, digámoslo así, con exponentes, ¿cierto? De 2 o más grados, cuando son ecuaciones de 2 o más grados, entonces el solver ahí se queda loco. Hay otra solución que se llama Open Solver que puede incluso resolver problemas de este tipo. Pero también el OpenOffice, que es una versión gratuita del Office de Microsoft, también trae una especie de solver que se puede utilizar para resolver problemas de optimización. Pero también, además de eso, hay plataformas para resolver todo tipo de problemas matemáticos, no solamente de optimización, sino todo tipo de ecuaciones, como por ejemplo MATLAB, GNU Octative, SCI-Lab y MakeMac. Todas estas plataformas las pueden buscar por los nombres en internet y todas ellas se pueden bajar y utilizar. MATLAB es una plataforma que no es gratuita, pero hay unas versiones gratuitas que uno puede bajar, instalar y trabajar con ellas con ciertos limitantes. Las demás opciones, GNU Octative, SCI-Lab y SageMath, son versiones gratuitas de código abierto. Y finalmente hay una librería para desarrollar software que también maneja todos estos soluciones de problemas de cálculo diferencial que se llama GRET. También podrían consultarla en caso pues, de que estén trabajando en un proyecto de estos. Bueno, estimados amigos, hemos llegado entonces al final de esta exposición acerca de costo de reemplazo, que vamos a seguir explicando más a fondo algunos de los elementos que se utilizan con esta metodología y que tiene relación también con otras metodologías, como por ejemplo los análisis multicriterio, que esperamos verlos en otra clase. Bueno, aquí voy a parar esta presentación